Muy buenas tardes, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Entramos directo al tema que se instaló esta semana y bien instalado desde hace unos años en Argentina: deuda y dólares, deuda y falta de dólares para enfrentar las responsabilidades en relación a la deuda. ¿Hubo algún tiempo en el que Argentina tuvo dólares a disposición o la deuda pesó siempre? ¿Cuándo la deuda soberana se convirtió realmente en un problema? Bueno, lecciones de la historia. Estamos con un especialista en historia económica, el doctor en historia, Andrés Rygalski. Gracias por estar aquí, Andrés. Gracias, Luciana. Bueno, Andrés es, como decía, doctor en historia por la Universidad de París I Sorbonne, especialista en historia económica, autor de El proceso económico Argentina 1880-1930 y de las inversiones extranjeras en la Argentina 1860-1914. ¿Hubo algún momento de la historia argentina en la que hubo dólares para asumir las responsabilidades de las deudas? En principio diría que hubo varios periodos en que la Argentina, digamos, sobre todo en el periodo que yo estudio o que he estudiado con más profundidad hasta 1930, digamos, la economía giraba en torno a las exportaciones y básicamente digamos, el núcleo de su economía era generadora de divisas. Claro. Había un mercado interno no tan fuerte y una industria sustitutiva bastante incompleta, y el sector más poderoso era el sector agrario, que trabajaba en parte para el mercado interno, pero sobre todo para el mercado exportador. Ahora, todo eso se construyó en buena medida a través de un proceso en el cual la toma de deuda fue siempre muy significativa. O sea, ese siglo XIX de la generación del 80, por ejemplo, ya Argentina estaba tomando deuda. Totalmente. O sea, en realidad yo diría, el problema que hubo es que en determinados momentos tomó deuda demasiado rápido y digamos, y las posibilidades de repago se complicaron. Claro. Y eso fue un tema recurrente, digamos, en esa economía abierta anterior a 1930, como luego sería el tema del estrangulamiento de divisas vinculado con la industrialización, ¿no? Claro. Andrés, me quiero detener en ese siglo XIX que es tan interesante, está tan lleno de historias llenas de color y de impacto en el presente, porque de alguna manera muestran como una matriz de decisiones y una matriz productiva que condiciona siempre. En esta idea de que era una Argentina exportadora y tenía divisas, ¿en qué momento toma deuda demasiado rápidamente y por qué? Y en varios momentos, es decir, en realidad el tema de cuando es demasiado rápido, en parte tiene que ver también con la coyuntura internacional cambiante. Ajá. Porque no es que la Argentina sea el ombligo del mundo, sino que los mercados financieros en determinados momentos están disponibles tienen capitales disponibles y baja tasa de interés. En determinados momentos determinadas regiones se ponen de moda. Claro. Y en otros momentos eso deja de pasar, y generalmente sin un aviso previo. Claro. De manera que los países que se han embarcado en una toma de deuda importante y que apuestan a que ese proceso siga por un largo tiempo y que eso permita un proceso de maduración de las inversiones, se encuentran frecuentemente con que digamos, Pero en ese siglo XIX, ¿con qué presidencia? Bueno, ¿Cuándo pasa eso? A ver. Bueno, hay varias crisis importantes, y yo diría, bueno, primero hay una crisis en 1873-76, en la época de Avellaneda, que tiene esa famosa frase de ahorrar sobre la sed y el hambre de los argentinos, pero ahorrar la deuda. Claro. Y después está la famosa crisis del 90, que fue una crisis conocida externamente como la crisis de Baring, claro. porque en ese momento Baring era uno de los grandes jugadores internacionales y estuvo a punto de caer por su involucramiento en la crisis argentina. Andrés, en ese 1876 de Avellaneda, y esta frase, ¿de lo que se trataba era del famoso ajuste, en definitiva? Claro, en buena medida sí. Bueno, también hubo una ley de aduanas muy proteccionista que permitió, digamos, la ideología y la idea matriz en ese momento era la del libre cambio, pero de hecho ya con la guerra del Paraguay hubo que subir aranceles y nuevamente en el momento de la crisis hubo que hacerlo otra vez. Claro. Y bueno, y hubo todos unos debates porque
justo apareció una corriente más proteccionista que planteó que, bueno, que la elevación de aranceles también podía permitir diversificar la producción y no depender tanto de los vaivenes externos, que fue Carlos Pellegrini y otra gente. Pero luego, digamos, la crisis de deuda más importante y famosa de la Argentina y que ha sido estudiada por estudiosos externos ha sido la del 90. Claro, ¿no? de 1890. Y, ¿quién le prestaba a Argentina en esos años? Bueno, el gran prestamista internacional era Inglaterra. En general eran los mercados europeos. A su vez, en Londres venían capitales del continente, en buena medida. Y después París empezó a ser también un prestamista y compitió con la Argentina en el periodo anterior a la Primera Guerra. En alguna medida hubo momentos en que el gobierno argentino pudo, digamos, darse el lujo de, digamos, pedir ofertas y tomar algunas en Francia porque la tasa de interés estaba más baja. Pero bueno, eso terminó con la Primera Guerra y ya después el único acreedor disponible fue Estados Unidos. Claro. Ahora, esos capitales extranjeros que venían en forma de préstamos, ¿no? O podían venir en forma de inversiones, ¿no? Uno siempre asocia a los ingleses con las inversiones en ferrocarril, pero también estaban prestando plata. En realidad era en parte indistinto en el sentido de que las inversiones eran mayormente las denominadas inversiones de cartera, es decir, no había tanta inversión directa como la conocimos en la segunda mitad del siglo XX por multinacionales, inversiones directas, sino que era a través siempre del mercado financiero. Entonces se emitían bonos de la compañía del Ferrocarril Sud, con sede en Londres, se emitía debentures para, digamos, construir una línea acá. Y los tomadores de esos títulos podían ser lo mismo de un bono de la provincia de Buenos Aires al 6% emitido por el gobierno a través de una casa bancaria. O sea, había toda una oferta de títulos en la bolsa que incluían títulos públicos y compañías. Y eso era el grueso de la inversión. Después había inversión privada que hacían particulares comprando campos o tomando comanditas en sociedades, pero era en otro nivel, como privado, ¿no? La mayor parte eran mercados públicos de títulos y entonces se iba por las dos vías. En realidad la época de oro de Inglaterra fue justamente como acreedor, fue cuando ese tipo de modalidad de inversión era la predominante, pero nuevamente inversión desde el punto de vista de los rentistas, invertían en títulos públicos o en títulos de una compañía inglesa o de cualquier cosa que estuviera en Argentina, ¿no? Ahora, Andrés, un lugar común dice que en esa época la Organización del Comercio había asignado a Argentina el rol de exportador de materias primas y Gran Bretaña, por ejemplo, y otros países de Europa se convertían en exportadores de productos manufactureros. En ese marco, los préstamos, la deuda que se generaba en Argentina, ¿era contraproducente para la economía argentina o permitía el desarrollo y el aumento del PBI? No, en general está asociada con la puesta en marcha de proyectos de infraestructura de largo plazo. En parte, naturalmente, se despilfarró. Eso uno lo puede ver y había unas notas en La Nación a fines de la década del 90 que se preguntaba cuánto de la deuda que agobia al país se ve reflejada en obras y cuánto fue despilfarro. La misma pregunta de ahora, ¿no? Claro. Había... porque se venía de 10 años de depresión o de crisis. Al mismo tiempo el agro estaba poniéndose en marcha, pero desde el punto de vista comercial y financiero la crisis había pesado muy fuerte y todavía la seguía sintiendo a fines de los 90 y en la vuelta de siglo, de manera que la visión de los diarios de la época y La Nación inclusive era muy crítica de todo eso, porque bueno, se veía que los gobiernos habían tomado muy ligeramente la deuda y que se había gastado sin demasiado cuidado y que pasaba eso. En el largo plazo, bueno, en la medida que una parte fue a ferrocarriles, una parte fue a puertos y a infraestructura, y que finalmente eso era operativo para movilizar la producción que se estaba poniendo en marcha cuando se roturó toda esa pradera, digamos, virgen que se obtuvo con la conquista del desierto. Entonces, bueno, todo ese proceso desembocó en un desarrollo productivo
muy importante. Y, ¿no? y la pregunta acerca de a dónde fue a parar el dinero vinculaba ese interrogante con corrupción política, por ejemplo. Totalmente. Bueno, la crisis del 90 fue muy parecido al 2001-2002. El tipo de cambio se fue al diablo, como se multiplicó por 3. La revolución del parque, el surgimiento luego de la Unión Cívica Radical era un poco el que se vayan todos. Y el tema era la corrupción, claro. ¿sí? Fundamentalmente los partidos del régimen y demás. Y como que toda esa situación había desembocado en eso y que la verdad estaba en el campo y estaba en sanear la política y todo eso, ¿no? Pero es una descripción de la Argentina de hoy, ¿no? En un punto, bueno, claro, o de la Argentina del presente, claro. No digo exactamente. Después ya vienen las clases medias y bueno, cuando la UCR se transforma ya en un partido de masas víspera de la ley Sáenz Peña, y eso una UCR con mucha más clase media. Pero en ese momento había como un malestar mismo en las clases propietarias respecto de cómo se estaba manejando la política, ¿no? Andrés, en esos momentos críticos de la deuda con Avellaneda y en 1890, el problema era que no había fondos para pagar los servicios de la deuda, los intereses de la deuda, pero porque la producción había bajado. No, bueno, una de las cosas es que había una porción importante de la deuda que había sido tomada por el Estado Nacional. Entonces, cuando Avellaneda dice esa frase es porque, bueno, no tenemos posibilidad de obtener nuevos préstamos con los cuales ayudar a pagar la deuda existente. Tenemos que basarnos en las rentas generales. Y eso no... Y entonces para poder hacer eso hay que reducir la obra pública, hay que recortar sueldos y hay que subir la recaudación, que en ese momento era básicamente aduanera y sobre todo las importaciones, pero también hubo retención a las exportaciones, que no era muy bien vista, pero varios años hubo que hacerla, ¿no? Por ejemplo, hasta el 84 había un impuesto también a las exportaciones y volvió a haber en la época de la Primera Guerra Mundial en tiempos de Irigoyen, ¿no? ¿Y cómo se salió de la crisis de 1890, que es la más contundente, según usted explica? ¿Qué hace Argentina de distinto para superar ese momento? No sé si distinto, es decir, lo que hay es que primero era una deuda muy complicada, estaban por un lado el Estado que había tomado empréstitos, pero en el periodo de Juárez Selman había hecho una política más hábil para sortear la posibilidad de que los banqueros negaran préstamos, había jugado a varias puntas, entonces estaban, las inversiones garantidas. Entonces, una parte de las construcciones ferroviarias que el Estado había hecho directamente, ahora, las hace dando garantías de interés a ferrocarriles, a compañías privadas, pero que levantaban el capital sobre la base de que el Estado iba a garantizar un dividendo mínimo determinado. Esa fue una parte. Y otra, las provincias. Las provincias fue la época de federalismo financiero, en el sentido de que durante 2 años todas las provincias, incluso algunas ignotas, la provincia de Buenos Aires siempre compitió con la nación, porque para afuera la primera fue la provincia de Buenos Aires, la primera que tomó el empréstito inicial de 1824, cuando no había todavía nación. Pero ¿Y qué hacían entonces este federalismo financiero? ¿En qué consistía? Empezó a aparecer, primero Santa Fe y Córdoba, después Mendoza, San Juan, Tucumán. Y en el sentido de que aportaban al pago de la deuda. En el sentido de que pedían empréstitos al exterior y se lo daban. Y en buena medida varios de ellos están asociados con una ley de bancos garantidos, por la cual el Estado les iba, los fondos recaudados se iban a poner en títulos al 4,5% nacionales, con los cuales iban a crear un banco que iba a poder emitir contra esos títulos. Entonces, finalmente, la garantía de los empréstitos del Estado se va a colocar en título 4,5%, que es el Estado Nacional el que los va... Lo respalda. Lo va a respaldar. Ahora, lo respalda, en un contexto de crecimiento de la economía. Ayer leí un dato en relación a la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes en 1896, que decía que fue el año de mayor... Argentina fue el país de mayor PBI per cápita en el mundo. ¿Eso es así? ¿En 1896? Sí. Y no creo. Primero, nunca fue el país de PBI per cápita del mundo, jamás, porque, había 3 países que lo superaban ampliamente y yo creo que 4, que eran Estados Unidos,
Australia y Canadá, y Inglaterra, que de los países viejos era el que tenía el PIB per cápita. Yo creo que Alemania posiblemente también, pero es verdad que para países de escasa población y con una producción que se ponía en rápido crecimiento, en parte a similitud de lo que ocurría en Australia y Canadá, eso implicaba que un PBI muy alto en relación a la población disponible y una comparación muy ventajosa con los países europeos que se caracterizaban por una gran densidad de población, aun cuando tuvieran una estructura económica muy incipiente y muy precaria. Pero bueno, en el 96 es un año malo para la Argentina. ¿Cuándo empieza la tendencia buena? No, malo en el sentido de que, digamos, está saliendo de esta crisis, fue muy dura. Una parte una parte del avance de la producción, sobre todo cerealera, que se da en la década del 90, se estaba empezando a dar, pero todavía se estaban sorteando muchos problemas. Estaba el conflicto con Chile, que digamos se soluciona temporariamente con un laudo de 1902, pero toda la década del 80 y del 90 son momentos recurrentes de tensiones y por lo tanto de movilización y de compra de armamentos por ambos países. Gasto público para estar listo en caso de conflicto. Para la guerra y sobre todo las armadas de los dos países. Y eso recién se logra desarmar en 1902. Y hay varios momentos en la década del 90 que parecía que estuvieran a punto de irse a la, a la guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Argentina en esa década del 90, ya cerca del inicio del siglo XX, para solucionar el tema de la deuda y para solucionar el tema de la restricción externa que pesaba también, la falta de dólares que pesaba entonces? Digamos, en ese momento no se hablaba de dólares. No, ¿de qué se hablaba? Bueno, se hablaba en términos de oro, pero el oro significaba la libra esterlina. Entonces el oro, bueno, porque finalmente la moneda de cuenta de la Argentina era el peso oro, que estaba tomado como una unidad de tantos gramos de oro, ¿no? Una división de la onza de oro. Pero el razonamiento era el mismo, la idea de que tenía que entrar divisas. Una divisa dura, que básicamente se jugaba con las letras de cambio sobre Londres, era la libra, ¿no? El dólar pasó a ser la estrella después de 1914. ¿Y sale Argentina a partir de un programa económico determinado o cambia el contexto mundial y termina beneficiando como pudo haber sido las tasas chinas y los commodities al inicio de la gestión de Kirchner? Eso ocurrió, ¿no? Es decir, el tema de cuando en la primera década del 2000 hubo, digamos, ese veranito o esa... exportador y demás con altos precios, digamos, uno se acordaba de que, bueno, finalmente la Argentina agarró una etapa en la cual el mercado consumidor británico y de otros países industrializados europeos está demandando productos alimenticios en cantidad y se cotizaban bien, y la Argentina tenía la posibilidad de poner en producción praderas que sin demasiado gasto iban a producir proporcionalmente más que las viejas praderas europeas. Y entonces todo eso era una ecuación que iba a favor de la Argentina y duró hasta vísperas de la Primera Guerra, ¿no? Es decir, fue un periodo de 30 años en los cuales ese fue un motor significativo, ¿no? Andrés, dos preguntas en relación a esos 30 años, ese motor agroexportador de la Argentina. De alguna manera, esa matriz que era tan eficiente en términos de posesión de la tierra y semejante territorio, además de una productividad, una tierra joven que se podía producir más fácilmente, ¿condenó de alguna manera a la matriz productiva argentina? ¿La hizo demasiado dependiente de esas materias primas? Bueno, ese es uno de los debates que hay. Siempre fue un debate que hubo desde el comienzo, ¿no? Pero yo diría, porque recurrentemente aparecieron voces proteccionistas. No siempre el proteccionismo significó lo mismo, pero la idea de que era necesaria una cierta diversificación, en algunos casos era para, digamos, defender el lugar que podían ocupar las provincias del interior, en otras era para defender una cierta incipiente industria que hubo en Buenos Aires, ¿no? Hay un colega, Fernando Rocchi, que estudió muy bien el tema de cómo en la década del 90, sin pedir permiso, aparecieron una cantidad de talleres en Buenos Aires que nadie
sabía cómo habían aparecido, pero que estaban ahí. Entonces Buenos Aires pasó a convertirse en un centro manufacturero y había que tomarlo en cuenta, y había mucha gente que vivía de eso, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera se fue conformando un corpus proteccionista dentro de un panorama en donde la idea de que el libre cambio era lo ideal era muy consensuada, pero digamos había al mismo tiempo la idea de que los países jóvenes podían necesitar herramientas distintas, etcétera. Y entonces, y en el 18 aparece Alejandro Bunge como uno de los ideólogos más fuertes de que había que cambiar el rumbo y había que empezar a apostar por la industrialización, que el periodo fácil, digamos, de expansión pastoril y agrícola había terminado. Y bueno, a partir de ahí hay un debate abierto en la Argentina por muchos años. Andrés, dos últimas preguntas. La primera es, en esos 30 años de esta máquina a toda marcha del agro, de la Argentina agroexportadora, ¿la distribución de la riqueza era más equitativa de lo que el lugar común dice con esta oligarquía agroexportadora? Eso es relativo, ¿no? Pero digamos, con lo que se compara, si se compara con otros países latinoamericanos, sin duda, y si se compara con otros países de reciente asentamiento como Canadá y Australia, era mucho menos equitativo. Así que ese digamos, relativo, es decir, ahí efectivamente surge una clase media, pero también es innegable que hay una distribución de la tierra, digamos, claramente muy, digamos, cristalizada en torno a una capa de grandes propietarios, mucho mayor de lo que hubo en la experiencia canadiense, australiana e incluso los farmers más muy vinculados con los farmers. La clase de chacareros argentinos era una clase, no es mi tema, pero por lo que siempre leo, era un sector numeroso, muy heterogéneo, pero distaba de tener la prosperidad y el poderío que tenían los clásicos farmers del hemisferio norte, ¿no? En parte porque las condiciones para poder ponerse a producir en La Pampa eran mucho más fáciles. Alguien con menos recursos podía hacerlo. Claro. Y última pregunta, ¿en esos 30 años de potencia agroexportadora hubo retenciones a las exportaciones? Y en distintos momentos las hubo, sí, sin duda. Bien. Es decir, bueno, como les digo, en la década del 70 hubo, hasta mediados del 80. Después, bueno, el otro momento en que hubo fue a partir de la crisis fiscal que trae la Primera Guerra Mundial. Es decir, en la medida en que, digamos, no desaparecen, pero caen mucho las importaciones porque no hay porque, digamos, los países aliados y los países beligerantes en general, digamos, retasean el envío de productos por las necesidades de guerra. Entonces, la recaudación de aduana, que se basaba mucho en eso, cae estrepitosamente, y finalmente Irigoyen, que le cuesta mucho negociar en el Parlamento, consigue, digamos, un impuesto, la autorización de impuesto a las exportaciones que permite, mal que mal, equilibrar el presupuesto, que había quedado muy en rojo debido a eso, ¿no? Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estas precisiones en torno a este problema que parece ser el karma argentino: deuda y falta de divisas. Gracias. No, al contrario. Andrés Regalqui, aquí en La Repregunta. Cambiamos de tema. Ha llegado el nacionalismo de las epidemias. Tenemos que preocuparnos más por el sarampión y el dengue. Se han producido se conocieron dos casos de una muerte en cada una de estas